Gloria al Señor. Una vez más, sean todos bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa. Le voy a invitar a que pueda tomar su Biblia, su libreta de notas, su lapicero. Vamos a proceder a continuación a poder compartir este mensaje que el Dios eterno tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Le he llamado el complot. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Y bueno, vamos a aprender varios puntos que sin duda alguna será bastante fácil poder aplicarlos a nuestras vidas. Mientras buscamos Daniel, capítulo 6 en nuestras Sagradas Escrituras, oramos para que nuestros corazones puedan ser tierra fértil, para que nuestros corazones puedan estar preparados para recibir esta semilla de la palabra del Dios eterno y que ésta produzca fruto en grande manera para gloria y para honra de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted que vamos a leer los versículos del 1 al 3 del libro de Daniel, capítulo 6, versos 1, 2 y 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Dios eterno de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior, note usted, Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El primer punto que quiero hablar, bajo la línea de este tema que he denominado el complot, quiero decir quién era Daniel. Y la Biblia nos dice que había un espíritu, sin duda alguna, diferente y superior en Daniel. Hablemos de un espíritu superior. Note usted que lo que hace grande a una persona, o lo que hace superior a una persona en actitud, en espíritu, no es el lugar en donde se encuentre en este momento, sino el espíritu que hay en esa persona en este momento. Por ejemplo, allí donde tú estás en esta tarde, ¿cuál es tu actitud? Lo que te hace grande no necesariamente es donde estés, sino el espíritu que está en ti, allí donde estás. ¿Cuál es tu actitud? Esta actitud, este espíritu es lo que Dios ve. Y es lo que hace la diferencia entre los unos y los otros. Estamos viviendo tiempos que esta generación, hablo de la mía al menos, no habíamos vivido. Tiempos de pandemia, tiempos relativamente difíciles, complejos, tiempos en los cuales pareciera ser que no tenemos control del mañana. Pareciera ser, dije. Entonces, estamos viviendo tiempos bastante complejos, pero el espíritu con el cual nosotros nos conduzcamos en estos tiempos es lo que va a hacer la diferencia entre los unos y los otros. Daniel era superior a los sátrapas, Daniel era superior a los otros que estaban allí con él. Y Dios había visto ese espíritu, y sin duda alguna ese espíritu se reflejaba a través de él, que aún Darío veía en él
algo diferente y que lo hacía superior a las demás personas. Por supuesto, no era necesariamente el lugar donde se encontraba, sino el espíritu que había en él o la actitud que había en él. Por ejemplo, hablando de un espíritu superior, quizás tú recuerdas a Josué. La Biblia dice que había un espíritu diferente en Josué, en Caleb y en Josué, luego de haber regresado de hacer esta investigación en la tierra que habían de poseer. Dice la palabra que había un espíritu diferente en él. Nota que hay un espíritu diferente en aquellos que no se han dejado contaminar de las malas noticias. Hay un espíritu diferente en aquellos que no han permitido que los desaciertos hagan un lugar para habitar en su corazón. Hay un espíritu diferente y superior en aquellos que las desilusiones de la vida no los han detenido, ni mucho menos han encontrado un lugar donde habitar en su corazón. Hay un espíritu diferente en aquellos, aunque en algún momento hayan fracasado, no se detuvieron ahí, decidieron avanzar, decidieron volver a creer, decidieron volver a soñar. Hay un espíritu diferente en todos aquellos que no se dejan contaminar por las malas experiencias y por las malas noticias que hay a vuestro alrededor. Porque aquellos que tienen un espíritu diferente se sobreponen a todos estos desaciertos, a todas estas experiencias y a todas estas malas noticias a través de su confianza en Dios. Pero ojo, no todos tienen un espíritu superior. Hay quienes hacen caso más a las malas noticias allí en los noticieros a través de la televisión, que a lo que la palabra del Dios eterno dice. No todos tienen un espíritu superior, porque hay algunos que se quedan estancados con algún desacierto en su vida. Hay algunos que se quedan estancados por una desilusión, o hay quienes se quedan estancados por un fracaso en su vida. No tienen un espíritu superior. Es necesario que nosotros tengamos un espíritu superior. Pero para eso no debemos de permitir contaminarnos con las malas noticias. No debemos de permitir que aquello que no añade valor a nuestra vida, sino que más bien nos estanca, no podemos permitir ser presos de estas situaciones o circunstancias. El tiempo de pandemia puede ser desalentador para muchos, pero ojo, lo que te hará grande no es estar en un tiempo de pandemia, sino lo que te hará grande es tener un espíritu diferente, un espíritu superior aún en un tiempo de pandemia. ¿Recuerdas el caso de David, por ejemplo? David venció a Goliat. En David había un espíritu diferente, un espíritu superior en él. ¿Por qué? Porque hay un espíritu superior en aquellos que no se dejan contaminar por las amenazas verbales de un Goliat. Nota tú que un ambiente espiritual sano es fundamental para enfrentar gigantes. ¿Por qué todo el ejército de Saúl no podía enfrentar a este gigante y a los contrarios? Porque ya estaban contaminados con el ataque verbal de Goliat. Estaban atemorizados, estaban acongojados, tenían miedo. El ambiente espiritual a su alrededor ya estaba contaminado. Pero en ese momento emerge y aparece alguien que tiene un ambiente espiritual sano, alguien que todavía no está contaminado. Y eso fue fundamental para poder derribar a un gigante que estaba atemorizando al pueblo del Dios eterno.
David tenía este ambiente sano, este ambiente espiritual sano. No había sido contaminado como el ejército de Saúl, puesto que estos estaban atemorizados por las amenazas. Entonces, Daniel, dice la Biblia, tiene un espíritu superior. He tratado de descifrar y de explicar con estos ejemplos qué es tener un espíritu superior, una actitud diferente, un posicionamiento diferente, una perspectiva diferente en medio de las situaciones que estamos viviendo. Pero es fundamental no dejar contaminarse por las malas noticias. Es fundamental no dejarse contaminar por aquello que no añade valor a tu vida. Es sumamente importante no prestar atención. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, mirad bien cómo oís. Mirad bien cómo oís. Presta mucha atención a lo que escuchas. Presta mucha atención a lo que oyes, porque no todo lo que oyes en realidad va a ser de edificación o de crecimiento o te va a crear un ambiente espiritual sano. No. Nos enseñaron, hay que oír más y hablar menos. Eso es cierto, pero el oír requiere también saber cómo oír. Porque mientras oyes vas a tener que ir desechando todo aquello que no provee un ambiente sano o que no alimenta un espíritu diferente en tu vida. Bueno, este era Daniel. Ahora, Daniel está por enfrentar un complot que se va a maquinar en contra de él. Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 6 de Daniel. Dice la Biblia: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, había un grupo de personas que ya habían notado que en Daniel había un espíritu superior. Y entonces dicen: esto no nos gusta, tenemos que encontrar algo para acusarle. Tiene que tener alguna falla, tiene que tener algo, algún error, una cola que machucarle, pues. Tiene que tener algo para poder acusarlo ante el rey. Pero como no lo encontraban, dijeron: bueno, entonces vámonos por la vía de la ley de su Dios. Y entonces aquí empieza el complot. Pero permíteme decir lo siguiente: el hacer las cosas bien, como Daniel, el ser leal, como Daniel, el ser disciplinado y el tener un espíritu superior al de los demás, despertará envidias, despertará celos, que pueden resultar en maquinaciones de planes en tu contra. Ahora, eso no significa que vayan a prosperar, pero sí que vayan a suscitar. O sea, que el que hace lo correcto, el que es leal, el que hace las cosas bien, el que tiene un espíritu superior, no está exento, no está libre de tener luchas, pruebas o sufrimientos en la vida. De igual manera, dicho sea de paso, hay sufrimientos que no son procesos de Dios, sino que son la consecuencia de nuestros propios actos. Ahora, permítame decir que Dios, en su infinita misericordia, soberanía
y sabiduría Él puede usar para nuestro propio bien. Entonces, este complot en contra de Daniel surge de eso, porque hay un espíritu superior en él. Nota pues que el hecho de que hagas bien las cosas, el que tengas un espíritu superior, el que seas leal, no te hace exento de luchas, de pruebas, de sufrimientos. Y es más, esto va a ser como un encendedor, tu lealtad, tu espíritu superior, tu actitud diferente puede ser como un encendedor para todos aquellos que quieren tener envidia, celos o contiendas contra ti. Eso los va a carcomer aún más. Pero como estos que se levantan en contra de Daniel formaban parte de un consejo del rey, entonces le proponen que durante 30 días nadie haga ninguna petición a su Dios. Y aquí es donde este complot en contra de Daniel ya está avanzando. Mire pues, ¿qué dice el verso 7 del capítulo 6 de Daniel? Ellos se reunieron, hablaron con el rey y bueno, esto es lo que resulta de esta reunión. Verso 7 del capítulo 7 de Daniel. Dice la Biblia: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios con D minúscula u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Este es el edicto. Aquí está plasmado en papel el complot en contra de Daniel. No pudimos hallar nada en contra de él, entonces vámonos en contra de su fe. Vámonos en contra de su ley. Vámonos en contra de la ley de Dios allí con Daniel. Y por lo tanto, el rey firma ese edicto y dice: durante 30 días nadie puede elevar ninguna petición a ningún Dios o a ningún hombre fuera del rey. Y ahora todos estos que estaban levantando este complot en contra de Daniel están expectantes. Seguramente ellos sabían que Daniel no iba a obedecer ese edicto. Por eso era un complot, una oportunidad para encontrar en él algo y desaparecerlo de en medio de ellos. Ahora, ante este edicto, ante este complot, ¿cuál fue la reacción de Daniel? Recuerda que mencionamos al inicio que Daniel tiene un espíritu superior. Él es diferente, hay una actitud diferente en él, hay algo en su interior que lo hace ser completamente diferente a los demás. Verso 10 del capítulo 6 de Daniel. Dice la Biblia, verso 10, capítulo 6 de Daniel: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes de ese complot, antes de ese conflicto. Vemos nosotros que Daniel tenía un espíritu diferente porque estaba conectado con Dios. Daniel tenía una vida de oración ejemplar. Daniel oraba 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Pero no oraba solo cuando ese edicto había sido firmado, sino que él oraba de la misma manera desde antes. Ahora, ¿qué quiero decir? Que aquel que tiene un espíritu superior en tiempo de calma
que mantenga un espíritu superior en tiempos de tormentas. Aquel que tenía un espíritu superior antes de la pandemia, bueno, que mantenga ese espíritu superior en tiempos de pandemia. Que aquel que tenía un tiempo superior un espíritu superior cuando todo le estaba yendo bien, por favor, que mantenga un espíritu superior cuando las cosas no le estén yendo bien. Porque ese espíritu superior, esa actitud diferente es lo que hace constar que eres grande sin importar las circunstancias. Que eres grande sin importar los procesos. Y no estoy diciendo grande a algo que alimente el ego o el orgullo. No. Estoy diciendo a alguien que sobresale de en medio de los demás a causa de un espíritu superior. A eso me refiero. Ahora, de aquí nosotros podemos aprender que la oración no debe de ser interpretada únicamente como una de nuestras reacciones a los tiempos difíciles. Usted sabe que en los tiempos difíciles uno puede reaccionar de muchas maneras. Uno reacciona con mayor coraje, otro puede reaccionar en un tiempo de crisis con una actitud deprimente, otro puede reaccionar en medio de una crisis con tristeza, alguien más puede reaccionar en un tiempo de crisis tirando la toalla y abandonando sus sueños y sus proyectos y sus anhelos. Pero otros en tiempos de crisis van a reaccionar duplicando su tiempo de oración. Pero nota pues lo que voy a decir, que la oración no debe de ser interpretada únicamente como una de las reacciones que vamos a tomar en el tiempo difícil, sino que la oración debe de ser un estilo de vida en el cristiano, en el creyente. En el convertido, la oración debe de convertirse en un estilo de vida para cada uno de nosotros. O sea, no solo debes de orar cuando tengas paz, también debes de orar cuando te sientas lejos de Dios. Ojo pues, no debes de orar solo cuando te sientas súper espiritual, también debes de orar cuando te sientas muy lejano. Una vez tú decides creer, una vez tú decides ser creyente, la oración debe de convertirse en un estilo de vida para ti. Ora cuando todo va bien y ora cuando todo va mal. Ora cuando no hay pandemia y ora cuando hay pandemia. Ora cuando estás en la cima y ora cuando vas por el valle de sombra y de muerte. Ora cuando crees que todo está de maravilla a tu alrededor y ora cuando te sientas el peor y el más miserable de los hombres en la tierra. Ora cuando sientas y creas que Dios te escucha, pero también ora aún cuando sientas que Dios no te escucha. Porque, dicho sea de paso, sentir a creer son dos cosas diferentes. Tienes que hacer de la oración un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la oración es lo que te mantiene conectado con el Creador. La oración es lo que te mantiene conectado con el Dios eterno. O sea, la oración no solo es el medio para pedir, la oración también es el medio para dar gracias. La oración también es el medio para decir: Dios, dependo de ti. Dios, abrázame, o quiero abrazar este tiempo. La oración es un tiempo para que el creyente se mantenga conectado con Dios. Ahora, Daniel oraba 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Pero ojo, quiero exhortar a algunos, porque hay algunos que dicen: no, en todo tiempo hay que orar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo dicen como una excusa para no ser disciplinados en la oración. Permítame decir, en efecto, debemos de orar en todo tiempo.
Podemos orar en todo lugar, sin duda alguna, pero cuestiono en este momento a aquellos que dicen hay que orar en todo tiempo, pero no oran en ningún tiempo. Son únicamente de apariencia religiosa. Así como hay personas que se excusan de que el diezmo no es necesario porque no está mencionado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y dicen, no hay que darlo. Claro está que si pudieran dar el 11 o el 12, y si ahí estuviera escrito, no darían ni el 11 ni el 12. ¿Por qué? Porque solo son excusas. Quien no puede cumplir con lo básico, mucho menos puede hacer algo más que eso. Quien no puede cumplir con lo básico, amados hermanos, mucho menos va a cumplir con algo más. Así que si usted dice, no hermano, hay que orar en todo tiempo, no solo en un horario específico, en todo tiempo, está bien. Pero ore de verdad, no solo dígalo. Ore de verdad. Ore de verdad. ¿Qué es lo básico? Para Daniel era orar en la mañana, al mediodía y en la tarde. Nosotros, si bien nos va, oramos antes de comer, en el desayuno, almuerzo y cena, y eso es todo. Pero queremos tener un espíritu superior, queremos tener una actitud diferente, queremos no dejarnos influenciar por las malas noticias, pero ¿de qué nos estamos llenando? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos conectados con Él? ¿Qué sería lo básico? Lo básico sería al menos ore una vez al día, pues. Yo sé que hay muchos acá que oran más de una vez al día. Hay muchos de los que nos están viendo que quizás esta exhortación no aplique para ustedes, porque ustedes son personas de oración. Pero puede ser que alguien sí necesite ser exhortado. Y por esta razón es menester que tenga que mencionar esto. Lo básico, por lo menos orar una vez al día, pero tomarse un tiempo para orar. Jesús, el hombre más ocupado en la tierra mientras estuvo en cuerpo de hombre acá, siendo el Hijo de Dios, se apartaba para hablar con su Padre. Algunas veces oraba 1 hora, otras veces oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Jesús oraba. Por favor, no aspiremos a más si no podemos cumplir con lo básico. Prestemos atención a lo básico y de allí podemos discutir el resto. Ahora, continúo. Hay un complot. La reacción de Daniel es seguir orando porque su vida era una vida de oración. Y ahora, note pues, Daniel en el foso de los leones. Versículo 16 del capítulo 6 de Daniel. Versículo 16 del capítulo 6 de Daniel. Mire lo que dice la Biblia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque no había cumplido con el edicto del rey. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El verso 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Bueno, hay un complot en contra de Daniel. Se firma un edicto. Acorralan a Daniel. Daniel no deja de orar. Más bien,
abre las ventanas y ora, sigue orando. Ahora encuentran razón para culparlo, aquellos que iniciaron este complot contra él. Y Daniel se gana el ser echado en el foso de los leones por no haber cumplido con el edicto del rey. Ahora, note esto pues, permítame explicar. Daniel es conocido como un hombre de oración. La pregunta es, ¿fue librado Daniel de ser echado en el foso de los leones por esa razón? Daniel un espíritu diferente. Daniel era leal. El rey le tenía aprecio. Daniel oraba. ¿Eso lo libró del foso de los leones? La respuesta es no. No, es más, el complot que se hizo contra Daniel fue porque no hallaban forma de cómo acusarle de algo, porque les molestaba que él fuera diferente, que él fuera superior, en espíritu, en actitud. Ahora, pero el rey menciona unas palabras fabulosas y que quedan registradas acá en la Biblia, porque el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Eso me encantó. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mira qué pasó en el verso 19 de Daniel capítulo 6. Dice la Biblia: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Él no había podido dormir. No había querido que le tocaran la música ahí con los instrumentos. Se había puesto a ayunar. Y dice que acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado como inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿No le parece a usted fabuloso? El rey va corriendo hacia el foso, le grita: Daniel, Daniel, ¿tu Dios te ha podido librar? Déjame saber esa buena noticia. Y Daniel dice: sí, viva rey, que mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, porque fui hallado inocente delante de él. Es más, delante de ti, oh rey, tampoco he hecho nada malo. Mira esto. Humanamente, ¿qué era lo peor para Daniel? Aunque parezca un poco lógico, pero quiero preguntarlo. Humanamente, ¿qué era lo peor para Daniel? ¿Ser echado en el foso de los leones o ser el alimento para esos leones? Y quiero hacer esta diferencia, porque Dios no lo libró de ser echado en el foso de los leones, pero Dios sí lo libró de ser el alimento de esos leones. Ahora, ¿qué es peor para Daniel? ¿Ser echado en el foso de los leones o ser el alimento de los leones? Mira esto. ¿Sí sabes que a veces lo que consideras como tu problema en realidad no es tu peor problema? Haré esta pregunta otra vez.
¿Sí sabes que a veces lo que consideras como tu problema no es en realidad tu peor problema? Tiempo atrás leí un libro sobre cómo ser libre o cómo vencer las preocupaciones. Y el autor recomendaba que ante una crisis siempre hagas un mapa de lo peor que te podría pasar en una situación así. O sea, cuando tú tienes en claro qué es lo peor que te puede pasar, entonces dejas de preocuparte por lo que no es peor. Espero darme a entender. Porque regularmente siempre hay salidas antes de llegar a lo peor. Pero cuando uno no tiene claro un mapa de qué sería lo peor que me puede pasar en medio de esta crisis, qué sería lo peor que me puede pasar en medio de este complot, qué sería lo peor que me puede pasar en medio de este asunto que considero un problema, cuando tú haces un listado y dices lo peor quizás sea esto, dejas de preocuparte por lo demás porque sabes que todavía no has llegado a lo peor. Y regularmente siempre hay una salida antes de llegar a lo peor. Pero nosotros nos preocupamos por lo primero. Creo yo que para Daniel lo peor no era ser echado en el foso de los leones. Todavía tenía esperanza. Lo peor era ser alimento para esos leones. Siempre hay una cosa más que puede ser peor. Por supuesto, siempre llega a un tope. Dios no lo libró de ser echado en el foso de los leones, pero Dios sí lo libró de ser el alimento de los leones. Ahora, por eso es que el rey, cuando el rey se levanta de mañana y va allí y le llama Daniel, Daniel, el rey le hace la siguiente pregunta y le dice: ¿tu Dios, a quien sirves continuamente? No, pues la pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Ese era el problema. ¿Te ha podido librar de los leones? Y Daniel le contesta: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. Mira, ninguno de nosotros, quizás, amado hermano, pudo evitar encontrarse en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. No. Pero sí podemos mantener un espíritu superior en este tiempo, confiados en que Dios nos librará de lo peor que nos pueda pasar. Entiendo yo que las noticias a vuestro alrededor y yo no sé si usted lo ha mencionado alguna vez, pero entiendo yo que o he leído algunas noticias con la pena de que de repente en la vacuna vaya a haber un chip. Ojo, primero, todavía no hay vacuna. Entonces, no se preocupe todavía por lo que ni siquiera existe. El Dios que libró a Daniel de la boca de los leones, le va a librar a usted. Dios no cambia. Pero en este tiempo mantenga un espíritu elevado y no contamine su ambiente espiritual con cosas que todavía no han pasado. Después de todo, amado hermano, lo que tenga que pasar, va a pasar bajo la soberana y perfecta voluntad del Dios eterno.
Pero mientras tanto nosotros necesitamos tener nuestra confianza plena en Dios. Tener nuestra confianza plena en Dios. Y de eso quiero decirle, no temas el complot, porque probablemente, y no, sin el probable, estoy seguro que a más de uno Dios le está hablando, y esto es muy importante lo que te voy a decir. No temas el complot que levantaron contra ti, más allá de lo necesario. Más bien, teme ser hallado inocente delante de Dios, porque de Dios vendrá tu salvación. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Teme a aquel que puede salvar tu vida. No temas el complot que levantaron contra ti más allá de lo normal. Teme ser hallado inocente delante de Dios, porque de Él vendrá tu salvación. Y Daniel entonces estaba confiado. Daniel confió en Dios. Dice la Biblia en el verso 23. Daniel capítulo 6, verso 23. Mira lo que dice el verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y note usted, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ni una lesión. Cuando fue lanzado, no se golpeó, no se rasguñó, nada. La boca de los leones cerrada completamente, sin ningún rasguño, más grande el de un gato tal vez, pero esos leones no le hicieron nada, absolutamente nada. Pero porque Daniel había confiado en su Dios. Esto es sumamente importante. Daniel había confiado en su Dios. ¿Cuál es el fin de este complot? El fin de este complot es el siguiente, verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso de los leones cuando estos se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué fuerte, qué fuerte. No te enojes mientras estás en el foso y los revoltosos están fuera del foso. No te enojes, porque ellos no tienen la misma esperanza que tú tienes. Y por ende, el final de ellos será diferente si no se arrepienten. No te enojes a causa de aquellos que levantan un complot en contra de ti. No te enojes a manera de perder la paz, a manera de perder la comunión con Dios, a manera de permitir que se ensucie tu ambiente espiritual. O sea, no te enojes a ese punto, porque aunque ellos crean que están ganando porque tú estás en el pozo y ellos los revoltosos están afuera del pozo, ellos no tienen la misma esperanza que tú tienes. Si la tuvieran, no actuarían así. Ellos no tienen la misma esperanza que tú tienes, y por ende el final de ellos será diferente. Si no se arrepienten, su final será diferente. Conclusión, versos 26 y 27. Versos 26 y 27. Dice la Biblia: mira pues,
ahora hay una nueva orden de parte del rey. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esto es fabuloso, porque Darío ha escrito que teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y que Él permanece por todos los siglos. Y su reino no será destruido, y su dominio, su control sobre todas las cosas perdurará hasta el fin. Y el Dios eterno, que tiene dominio sobre la creación, sobre toda criatura, cerró la boca de los leones en contra de Daniel. Por eso dice Darío: Él salva. Y quedó registrado en la Biblia: Dios salva y Dios libra. Dios hace señales y Dios hace maravillas en el cielo y en la tierra, porque su dominio perdura hasta el fin. Su reino no será jamás destruido, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos de los siglos. En otras palabras, el mismo Dios que libró y salvó a Daniel es el mismo Dios que te puede salvar y te puede liberar a ti de la boca de los leones. El mismo Dios que le dio la victoria a Daniel ahí en el foso de los leones es el mismo Dios que te puede dar a ti la victoria en medio de ese foso que te metieron a causa del complot que levantaron en contra de ti. Pero el mismo Dios que sacó allí victorioso y sin ningún rasguño a Daniel es el mismo Dios que sigue dominando, perdurando hasta el fin. Y por lo tanto, Él te va a sacar de esa situación. Pero me gustó esto que dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Como este Daniel, podrían haber muchos más con un espíritu superior. Tú podrías ser un Daniel en este tiempo. Tú podrías ser un Daniel en un tiempo de pandemia. Tú podrías ser un Daniel en un tiempo de crisis. Tú podrías ser un Daniel en medio de un complot. Tú podrías ser un Daniel en medio de cualquier circunstancia difícil. Daniel hizo de la oración un estilo de vida. Sí. Y Daniel confió en el Señor para ser salvado y librado de la boca de los leones. Tú puedes ser un Daniel el día de hoy. Un Daniel que hace de la oración su estilo de vida. Un Daniel que confía en que Dios lo puede salvar y lo puede librar de la boca de los leones. Recuerda esto. Recuerda esto. No fue librado de ser echado en el foso de los leones, pero sí fue librado de ser la comida de los leones. Quizás lo que miras como un problema hoy no es lo peor. No es lo peor aún. Pero no dudes que Dios puede salvarte y Dios puede librarte. En su momento, el Dios eterno lo va a hacer.
Amén. ¿Qué tal si oramos?